Saludos a todos, soy Leire Ruiz y esta es una nueva entrega del programa Sistema Roto, un programa de entrevistas y de debates de elestado.net. Hoy vamos a hablar de dos contextos políticos y sociales, del de Venezuela y del de Ecuador, de la actualidad de estos dos países. Para ello tenemos a Mónica Palacios, candidata de la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional de Ecuador por Estados Unidos y Ecuador. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Jean Martínez de Venezuela, que es candidato a la Asamblea Nacional Venezolana. Hola, Jean. Hola. Bueno, pues yo quería que empezáramos un poquito, como esto no solamente se va a ver en Latinoamérica, también se va a ver en Europa, quería que empezáramos un poquito a que nos contaras, Jean, el tema de las sanciones. Los medios de comunicación de fuera de Venezuela hablan de las sanciones de una manera muy abstracta. No explican ni en qué consisten, ni cómo afectan eso en la vida cotidiana de los venezolanos, ni qué consecuencias reales tiene. Los medios cuentan que estas sanciones encima se aplican contra altos dirigentes del chavismo, como puede ser, por ejemplo, Nicolás Maduro. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, ¿qué son las sanciones? ¿Cómo se aplican esas sanciones? ¿Quién las aplica? La razón que usan para aplicarlas y sobre todo cómo impactan estas sanciones en la realidad cotidiana de todos los venezolanos. Claro, el tema de las sanciones es uno de los temas que ha tenido mayor incidencia sobre la población, sobre los venezolanos y las venezolanas. Estoy hablando de los dirigentes de los partidos, no estoy hablando de los altos funcionarios de gobierno, estoy hablando de la realidad cotidiana de cualquier ciudadano en Venezuela, sin distingo de ninguna clase social, sin distingo de credo, incluso sin tomar en consideración elementos de la ideología política o la militancia que pueda tener algún ciudadano. Sobre todo porque la economía venezolana ha estado girando al torno, alrededor, desde hace muchísimo tiempo, sobre la economía petrolera, sobre empresas del Estado como PDVSA y sus filiales. Sí, toda la inversión social de la que hizo mención el presidente, el comandante Chávez, desde su llegada al poder, en la búsqueda de la transformación, en la búsqueda de construir un modelo inclusivo, un modelo participativo que considerara los elementos más vitales del ser humano como eje central del ejercicio de la política. Y él lo llamaba inversión social, nosotros así lo hemos asumido, no gasto público ni gasto social, sobre todo porque asumimos que en esas inversiones está el producto y el desarrollo del país. Sin embargo, a la llegada del presidente Nicolás Maduro, luego de la pérdida física del comandante Chávez, han venido un conjunto de acciones sistemáticas, no solo contra el gobierno, sino contra el pueblo venezolano. Recientemente, en esas sanciones que las hacen sobre algunos funcionarios, porque tampoco solamente sobre ellos, sino que llevan a cabo otras acciones. Te puedo decir alguna reciente. Nosotros tenemos las reservas de oro en algunos bancos del mundo. En un banco inglés tenemos, un banco en Inglaterra tenemos reservas de oro que van o ascienden a más de $1.000 millones. Y estas reservas, recientemente, luego de que algunos personeros, sobre todo Juan Guaidó, se declarara, se autoproclamara presidente interino, estos bancos comenzaron entonces a hacer uso de los recursos de la nación venezolana. Y te digo recientemente, porque es de conocimiento en el mundo, es una realidad mundial, la existencia de la pandemia, del coronavirus, todas nuestras localidades han tenido los embates de esta situación. El Estado venezolano, el gobierno venezolano intentó hacer uso de esos recursos que son nuestros para poder frenar tal situación que no tiene precedente alguno en nuestra realidad, por lo menos. Bueno, fue negado por completo el uso de esos recursos. Entonces, ¿qué se traduce? En dificultades para poder atender la realidad de todos los venezolanos. Y ellos tienen como argumento de que no existe legitimidad en el gobierno venezolano para poder hacer uso de esos recursos. ¿Acaso todos los venezolanos y venezolanas que acudimos a las elecciones el 20 de mayo con el presidente Nicolás Maduro, esa voz parece que para ellos no cuenta en absoluto, pero sí vale la voz de Guaidó, que se autoproclamó como presidente interino? Entonces ellos en ese debate han dado la razón a Guaidó, dándole la espalda a la necesidad del pueblo venezolano y por ende entonces todas las aplicaciones. Pero no solamente eso,
Fíjate que estamos hablando de las reservas de oro que tenemos nosotros, pero estamos hablando también de PDVSA, el bloqueo económico sobre PDVSA y sobre algunas filiales que no solo bloquearon, sino que se robaron, y hay que decirlo así literalmente, se robaron los recursos de todos los venezolanos. Para nosotros siempre ha sido un reto superar el rentismo petrolero, desarrollar una economía que dependa de otros elementos potenciales. Sin embargo, no podemos desconocer nuestra dependencia de la principal industria, que es la industria petrolera, de nuestro principal ingreso como nación. Y ha sido también robada, saqueada nuestra nación con una filial que está en Estados Unidos, que lleva por nombre Citgo, y que tiene una producción importantísima de recursos para la nación, y hoy, bajo una directiva darada por la Asamblea Nacional, sin tener la Asamblea Nacional, que está dirigida por Guaidó, Estados Unidos le ha entregado eso a ellos, incluso bajo el argumento de que hay un laudo arbitral que falló a favor de una empresa canadiense cuando Citgo no ha tenido ningún tipo de relación con ella. Lo que estamos hablando claramente es de unas acciones sistemáticas para afectar nuestro sistema inclusivo, nuestro sistema de atención a nuestro pueblo, buscando gestar algunos estallidos sociales, buscando gestar que el pueblo le dé la espalda a la revolución bolivariana, le dé la espalda al gobierno que lleva el presidente Nicolás Maduro. Hay algunos detalles que ellos se olvidaron. Lo primero tiene que ver que de dónde viene el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no ha venido de procesos totalmente en paz. Nosotros hemos venido en procesos de luchas sociales bien significativos. Cuando en el mundo estaban hablando, decía Fukuyama, el fin de las ideologías, en ese mismo año el pueblo venezolano estaba en las calles protestando contra el modelo neoliberal. Y de esa lucha venimos nosotros. Además, entonces, nosotros conocemos la realidad del tiempo, conocemos la realidad de la justicia y nos hemos forjado el calor de eso. Por eso las sanciones no han mellado la voluntad política de este pueblo, que comprenden lo que está pasando realmente, la componenda de gobiernos que están contra la revolución bolivariana porque sirven a las órdenes que dicta el gobierno imperial norteamericano, que además los manejan algunas veces como títeres y asumen posiciones que dicta el gobierno norteamericano, y que sabemos que ese gobierno tiene interés fundamentalmente en los recursos naturales que posee nuestra nación y que han sido masificados y democratizados para la inversión social en nuestro pueblo, y que pretenden hacerlo como lo han venido haciendo. Ahora, ellos tienen apenas la Asamblea Nacional, y le ha bastado tener la Asamblea Nacional para pedir sanciones contra el pueblo, pero también para hacerse ricos y robarse lo que es de todos los venezolanos. La industria venezolana es del pueblo venezolano, no es del gobierno norteamericano ni de alguien que se autoproclama como presidente interino en una plaza. Es como si cualquier ciudadano agarrara en una plaza de España, en una plaza de Ecuador o en una plaza de cualquier parte del mundo, se pare con algún grupo de personas y diga: yo fulano de tal soy ahora el presidente de esta nación. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Y lo peor del caso es que algunos gobiernos tomen ese elemento como elemento determinante para decisiones tan fundamentales como los recursos del pueblo venezolano. Y así lo mismo lo hicieron con la segunda empresa más importante nuestra, una empresa que está en Colombia, en Monómero, que es propiedad de los venezolanos y de las venezolanas, que además sirve para producir, bueno, una buena cantidad de fertilizantes y insumos para otras industrias. Esa empresa también fue, bueno, asumida por ellos, que les pertenece. Y los recursos no están llegando al pueblo venezolano. Por tanto, además de la asfixia económica, del bloqueo de las cuentas, de impedir que lleguen a Venezuela algunos recursos bien importantes, en cualquier parte del mundo, seguramente los medios de comunicación están hablando de las largas colas para obtener combustible acá en Venezuela. Eso seguramente está en los principales periódicos, los principales titulares de los medios de comunicación. Pero resulta y pasa que nosotros, en convenio con Irán, estábamos intentando traer combustible para el pueblo venezolano, producto del bloqueo que ellos nos tienen, y entonces ellos secuestran unos buques en el mar y, bueno, se lo quitan a los venezolanos y las venezolanas. Cuando es un derecho legítimo de naciones como nuestra, de la autodeterminación de los pueblos, de poder establecer relaciones, bueno, bilaterales con los gobiernos que nosotros estemos así a bien sostener. Venezuela no es una colonia norteamericana, Venezuela no es una provincia de algún otro país, Venezuela es un país independiente y soberano. Por lo tanto, estamos nosotros en la facultad de establecer relaciones con los gobiernos y con los pueblos que nosotros consideramos. Establecimos una alianza con los compañeros iraníes, entonces ellos
en mitad del mar como gendarmes, como policías del mundo, vienen y establecen la sanción de tomar ese combustible que venía para los venezolanos y venezolanas. Entonces las largas colas son producto de acciones sistemáticas que han llevado ellos contra nuestro pueblo, pero salen a los medios de comunicación diciendo que la industria petrolera está destruida, que el gobierno dañó, que el gobierno hizo tal cosa, cuando son ellos los que han salido a todas partes del mundo a pedir todo lo negativo con el pueblo. Por eso nosotros nos estamos proponiendo en este nuevo escenario de democracia, de participación, cambiar esa realidad. ¿Para qué? Para devolver la estabilidad política, y la estabilidad política que nos permita levantar la voz en el mundo, como lo venimos haciendo, pero con mayor fuerza ahora con la Asamblea Nacional. Gracias, Jean. Y tú, Mónica, de lo que acaba de explicarnos Jean, ¿cómo has vivido desde Estados Unidos las sanciones que se le han aplicado al pueblo venezolano y qué opinión tienes de lo que ha dicho Jean? Bueno, yo creo que Jean está en más de lo correcto. Yo creo que robarse los recursos de un país y después a culparle a ese mismo país por todo lo que está pasando esta mal. Yo creo que los Estados Unidos como país imperialista junto con Europa están tratando de desestabilizar a Venezuela. Eso es lo que han estado tratando de hacer todo el tiempo para robarse sus recursos y a culparle al gobierno de Maduro y decir que es culpa de ellos porque no pues tienen los recursos necesarios para mantener a su pueblo, sabiendo que Venezuela pues obviamente solamente tiene al petróleo como uno de sus mayores medios para poder moverse en su economía. Está claro que si yo como país me robo los recursos, entonces, ¿cómo va a mantenerse Venezuela? Está claro que ha pasado el caso de que Venezuela pues estaba vendiendo sus recursos al exterior y después pues no puede recibir los recursos que son necesarios para poderse mantener, comprar medicina, pues comprar insumos para su economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo no recibe lo que necesita y tiene que salir obligadamente porque eso es lo que quiere los Estados Unidos y yo también creo que hay que incluir a Europa en esto. Y fuerza pues a un gobierno a estar desestabilizado y tener que forzarse a pasar por tantas cosas. Entonces yo creo que esta es la realidad de lo que está pasando en Venezuela, no solamente Venezuela. Hablemos de Cuba, hablemos de Irán. ¿Qué es lo que está tratando de hacer los Estados Unidos? Es simplemente mantener su poder a fuerza en estos países. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que empezar a luchar porque no podemos dejarnos absorber por esta mentira y también por los medios de comunicación que son cómplices en todo esto para hacernos creer que son cosas que no son la realidad. Entonces yo creo que aquí es un confabulado de la derecha que está ahí con las élites, los grupos de poder y los medios de comunicación que están tratando desde adentro de desestabilizar un país rico como es Venezuela. Yo agregaría algunas otras cosas más, porque sobre todo cuando estamos hablando de apoderarse de los recursos, también tendríamos que preguntarnos en qué invertía el gobierno bolivariano esos recursos. Tiene que ver con el modelo de gestión que nosotros tenemos. Yo puedo contar que acá en Venezuela es cotidiano que todo joven tenga derecho a la educación gratuita. Universidades en todos los municipios del país. Incluso del municipio en el que estoy yo, te puedo decir que hay más de 5 universidades y un montón de núcleos de esas universidades diseminadas en las parroquias para el acceso a la educación superior, que eso es sostenido por el Estado venezolano. Nosotros llegamos al punto de garantizar incluso el acceso a la tecnología con computadoras personales para los estudiantes. Hemos instalado en todas nuestras parroquias, todos nuestros sectores populares, consultorios médicos con salud gratuita, además de los centros de diagnóstico integral, que son centros más avanzados. Pero también hemos llegado al punto del desarrollo de garantizar el derecho y el acceso a la vivienda con construcción de viviendas que son hechas por el Estado venezolano, que son hechas por la Revolución Bolivariana. Pero te puedo comentar, nosotros hemos avanzado en el derecho sagrado a la alimentación y teníamos en los sectores más populares tasas de alimentación, pero también teníamos puntos de expendio de alimentos con subsidios del Estado venezolano para garantizar el acceso a los que menos tengan posibilidades de tenerlo. Planes de financiamiento para el desarrollo agrícola, tenemos nosotros un sistema de bonificación
administración que permite que le lleguen directamente a todos los venezolanos a través del sistema del carnet de la patria para poder tener su manutención, su sustento cotidiano. Todos esos planes se han visto afectados, todos esos planes se han visto de alguna manera negativamente afectados por las sanciones. Te repito, nosotros este modelo de gestión, que no solamente llega a lo educativo, que llega a la salud, que llega a la tecnología, que llega a la cultura, que llega al bienestar del ser humano, de eso nosotros estamos hablando del mismo, de crear condiciones para el ejercicio de la vida, poner al hombre por encima del interés material y avanzar hacia ello, en contraste con un modelo de gestión privatizado totalmente. En Venezuela, ya antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, hablaban de privatizar la industria pesquera, la industria eléctrica, pues privatizaron la industria de la telefonía, privatizaron absolutamente todo. Con la llegada de la Revolución, se convirtieron en empresas del pueblo venezolano. Y toda esa inversión se sostiene de los ingresos petroleros principales. Estas principales que sostienen nuestro modelo de gestión han sido a las cuales se le ha dado unos dardos certeros para atentar contra ellas. En una lógica inmediata, lo que estamos hablando es que han querido quitar, asfixiar totalmente la economía venezolana. Podemos recordar experiencias que ya han aplicado en Latinoamérica. La realidad de Chile, cuando el gobierno de Salvador Allende le aplicaron un modelo muy similar, afectación de sus principales industrias, a asfixiar la economía. Ellos mismos los voceros que iban a hacer chillar la economía chilena. ¿Para qué? Para generar condiciones que luego ellos, al golpe de Estado, lo llevaron. Acá intentaron hacer lo mismo, lo siguen haciendo, solo que sus golpes de Estado, su intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro han sido productos fallidos por los niveles de organización popular, por los niveles de inteligencia social que tiene nuestro pueblo, porque bueno, aquí estamos comprometidos con esta revolución y dispuestos a defenderla en los escenarios que sea. Privilegiamos y creemos fundamentalmente en la paz, en la democracia como ejercicio para el desarrollo de nuestro pueblo. Sí, yo considero también lo mismo. Yo creo que la democracia, que realmente sí existe en Venezuela, se demuestra todo el tiempo. Eso está claro, porque se ha elegido democráticamente todas las veces. Se ha escogido al chavismo, se ha elegido a Nicolás Maduro como presidente de una forma democrática y el pueblo de Venezuela lo sigue eligiendo porque se ha visto un cambio social. Ya no están liderando las élites, los grupos de poder. Realmente el pueblo ha llegado a tomar parte de este cambio y ha sido afectado de la mejor manera posible. Han subido, han salido de la pobreza y eso está claro. Igualmente pasó con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa en el Ecuador. Salimos de la extrema pobreza, un 37% de nuestra gente. Eso fue un cambio nunca antes visto. Realmente tuvimos una educación de primera, éramos reconocidos alrededor del mundo. Realmente los recursos eran redistribuidos a la gente pobre donde debían de estar. Las élites ya no controlaban toda nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que gracias a este gobierno nefasto que tenemos ahora todo cambió, pero qué bueno por Venezuela, que sigue manteniendo en el poder y se sigue viendo los cambios. Y aunque ahora estamos viendo que los Estados Unidos está desesperado, como otras potencias, están desesperados para destabilizar Venezuela, la gente de Venezuela sigue teniendo el poder en sus manos y eso hay que felicitarles. Hay un elemento característico, creo que en eso hay mucha coincidencia lo que viene pasando en Ecuador, lo que viene pasando acá en Venezuela con, digamos, las expresiones políticas de la derecha, que es que ellos, cuando no son favorecidos por la voluntad de su pueblo, por la voluntad de las mayorías, tildan las instituciones democráticas como instituciones que están prestas para de algún modo vulnerar los mecanismos de decisión de las mayorías. Entonces tildan de que son elecciones fraudulentas, de que es ilegítima la elección, por eso ellos dicen que el presidente Nicolás Maduro es ilegítimo, pero que descaro, porque cuando son electos ellos, que nosotros como fuerzas revolucionarias reconocemos que ellos hayan ganado a través de las elecciones, nosotros lo reconocemos, pero ellos no nos reconocen a nosotros. Y yo te pongo un ejemplo claro. La Asamblea Nacional actual fue en un proceso democrático en el cual nosotros participamos y reconocimos que no tuvimos la mayoría. Con ese mismo Consejo Nacional Electoral
fuimos a elecciones con los gobernadores y alcaldes de toda la nación y con el presidente Nicolás Maduro, en las mismas condiciones en las que ellos ganaron. Pero sirve el Consejo Nacional Electoral para cuando ganan ellos, pero para cuando ganamos nosotros es fraude. Cuando ganamos nosotros, la voluntad del pueblo no fue esa. Solamente sirve la institución cuando lo favorece a ellos. Y nosotros estamos hoy en puerta de unas nuevas elecciones en Venezuela, con un CNE que goza de participación de los factores de oposición, con un CNE que fue producto, bueno, pues de la interacción con factores de la derecha venezolana, que tiene representantes de ellos, que además están inscribiéndose un buen número de partidos opositores. Pero las cúpulas de algunos partidos, ni siquiera voy a decir los partidos, las cúpulas, algunos dirigentes de esos partidos, que ni siquiera son democráticos en sus propios partidos, han querido salir con el discurso de que es una elección fraudulenta, de que el presidente Nicolás Maduro hizo el CNE a su medida, y todo eso que son falsedades, son justificaciones para abandonar el camino electoral, para abandonar el camino democrático y ceñirse al plan de desestabilización que vienen llevando. Ellos vienen afectando los servicios públicos, vienen afectándonos con las medidas coercitivas y unilaterales que tienen sobre Venezuela, que además las llaman sanciones. Yo creo que esto es una palabra que nos tiene que llamar a la reflexión. Cuando hablamos de sanciones, y te lo hablo en un significado nuestro con Venezuela, sanciona a quien tiene la razón, quien tiene el poder, quien tiene la verdad. Y en este caso nosotros tenemos que preguntarnos quiénes son los Estados Unidos para sancionarnos a nosotros, de qué verdad está hablando, qué error cometimos nosotros, qué hicimos mal nosotros para que nos sancionen. Bueno, creo que la respuesta está concretamente en haberle dado poder al pueblo, en haber luchado por superar la pobreza, en haber democratizado los recursos económicos para el bienestar de las grandes mayorías, en hacer del pueblo un sujeto de la lucha política y no un objeto donde destinan algunas caridades como lo hacían ellos en algún momento. Creo que nuestro pecado más grande es habernos unido con pueblos como Ecuador, en su momento cuando estuvo Correa, con Bolivia cuando estuvo Evo Morales, con los compañeros de Argentina, con todo ese proceso de liberación que ha sido producto de las voluntades de nuestros pueblos, no solo de los gobiernos. Estamos hablando de la unidad de los gobiernos y la unidad de los pueblos, de la interacción de distintos movimientos sociales que nos hemos unido en unos procesos de lucha que hemos signado mediante un proyecto llamado el ALMA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, que es un proyecto en contraposición del modelo neoliberal. Y nosotros estamos dispuestos a seguir luchando, a hermanar nuestros esfuerzos. Para nosotros acá en América, que además tenemos una historia en común, una historia de lucha, que la llevaron nuestros próceres. Bolívar, por ejemplo, recorrió parte de Latinoamérica hablando de la libertad, hablando de la emancipación y hablando de la independencia. Para nosotros es clave defender la independencia y la soberanía, por eso no nos vamos a doblegar a ningún nivel. Y estoy seguro que más temprano que tarde, Ecuador también va a retomar el rumbo de la liberación de su pueblo, y que estos gobiernos que están pasando por allá, que además son unos gobiernos desleales, son unos gobiernos que traicionaron la voluntad del pueblo, hoy responden a un modelo de gestión que no fue el que le ofertaron, que además se ocultaron en procesos de liberación para luego venderse al gobierno norteamericano. Son gobiernos diferentes. Aquí en Venezuela hemos hasta ahora resistido, pero también estamos esperanzados que los gobiernos de otras latitudes como Ecuador vuelvan a ser gobiernos progresistas y que podamos unirnos en función del avance de la región. No es posible el desarrollo de un país como una isla solo. Acá el avance y el desarrollo amerita el concurso de los esfuerzos de todas las naciones. Lo demostramos en un momento y estamos seguros que vamos a retomar. Es indeclinable nuestra voluntad de eso. Aprovechando lo que acaba de contarnos Jean, voy a preguntarle a Mónica, porque ha dicho algo muy interesante. Has hablado del sistema, ¿no? Como que han traicionado al pueblo, etcétera. Vale. Pues yo quiero preguntarle a Mónica sobre Ecuador. A ver, en Ecuador, Lenín Moreno presentó un programa que luego se podría decir que no ha acabado de cumplir. De alguna manera se podría incluso afirmar que ha llevado al país a un sistema neoliberal. ¿Cómo ha impactado esta situación, esta acción en la ciudadanía de Ecuador? Y luego también querría preguntarte, ¿qué crees tú que significa en una democracia que lo que el pueblo haya votado en las urnas no se vea reflejado en el gobierno?
Bueno, yo creo que vamos a empezar por la segunda pregunta. Eso se llama traición hacia nuestro pueblo. Eso está claro. Pues esto no viene desde ahora, la traición de Lenín Moreno y su gobierno. Parece que ya estuvo negociada hace algún tiempo. Pues Lenín Moreno llegó al poder gracias a la Revolución Ciudadana. Nosotros no votamos por una figura, votamos por un proyecto político que era el buen vivir que venía de la Revolución Ciudadana. Por eso votamos todos los ecuatorianos. Él llegó al poder y nos ha traicionado, ha vendido nuestro país, está privatizando todo lo que puede encontrar. El banco más importante del Ecuador, que es el Banco del Pacífico, el que ayuda a que las tasas de intereses se mantengan bajas, los cuales no son 10%, 11%, una de las más altas en toda Sudamérica y en el mundo. Nosotros en este momento, después de la pandemia, no podemos reactivar nuestra economía porque no podemos accesar a ningún préstamo, porque no tenemos dinero y el gobierno no nos está ayudando. Están trabajando directamente con la banca, la cual está gobernando realmente en nuestro país. El gobierno de Lenín Moreno ha perdonado deudas, ha condonado intereses sobre deudas al SRI, por 4.600 millones de dólares. Y ahora pide préstamos al Fondo Monetario Internacional, que nos viene a encadenar y nos viene a poner sus reglas. Ya estamos con las refinerías que tanto esfuerzo nos llegó a costar construirlas con el gobierno de Rafael Correa. Ya están todas privatizadas, los bancos, los medios, varios medios de comunicación también. Pues estamos yendo a una crisis que no viene desde ahora, no viene por la pandemia la cual está ocupando, viene desde el año 2017. Estamos ya con 3 meses que no le estamos pagando a profesores, que no les estamos pagando servidores de la salud, los cuales han arriesgado sus vidas, han muerto por nosotros y no se les está pagando y no se les va a pagar porque ya no hay dinero. En plena pandemia se pagó 1.500 millones de dólares a tenedores de bonos internacionales que son parte de la élite ecuatoriana y no se invirtió en el pueblo en plena pandemia. Murieron 30.000 ecuatorianos y siguen muriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Al país, no, al gobierno ecuatoriano no le interesa. El FMI sigue apretándonos para seguir desembolsando el dinero y nuestro país, el Ecuador, ya no puede más. Estamos en una crisis social. La desigualdad está en 60 puntos. El Gini, no sé si saben lo que es el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, estaba cuando estaba Rafael Correa en 44.7%, el más bajo en toda la historia ecuatoriana. Ahora llevamos en un 68%. Las cosas no están bien, la privatización de las cosas que son de todos nosotros, de los ecuatorianos, las están vendiendo por nada. Yo hago un llamado a mi pueblo, al Ecuador, no nos podemos quedar callados más. Ahora lo que están tratando de hacer es proscribir al binomio de la esperanza con Andrés Arauz y con Carlos Rabascal, que son parte de la Revolución Ciudadana, Centro Democrático Lista 1, para que no ganemos, para quitarnos el poder. Nos están quitando nuestro poder de elegir y ser elegidos. No nos podemos quedar callados más. Ya tuvimos varias protestas fuertes el 12 de octubre en el Ecuador, cuando simplemente nos callaron, y yo sí puedo decir que varios dirigentes indígenas se vendieron. ¿Qué es lo que está pasando con el Ecuador? Es algo que la gente no votó por eso. Ha sido un cambio de lo que teníamos en 10 años de Revolución Ciudadana, un cambio completo. La gente está saliendo del Ecuador porque ya no sabe cómo vivir ahí. Venezuela tiene el problema grave de lo que son las sanciones y nosotros tenemos el problema grave de lo que es el neoliberalismo, que viene del mismo lugar, de los Estados Unidos de Norteamérica. Jean, al principio de la conversación has hablado, bueno, has citado también a Guaidó y a la oposición.
quería preguntarte por qué Juan Guaidó se ha quedado solo, ya no vemos que tenga tantos apoyos como antes, o por lo menos no de manera tan pública. ¿Qué implicaciones tiene que la mayoría de la oposición vaya a participar en las elecciones por primera vez en estos últimos años? Esas dos preguntas quería hacerte. Sí, lo primero es que la oferta que él hizo, que fue la actualizaba diciendo que debía haber cese a la usurpación, hablando de la decisión del pueblo de poner presidente a Nicolás Maduro, él hablaba de la usurpación. Realmente el usurpar es él. Vamos. Y hablaba de elecciones libres y hablaba, bueno, de transición. En esa transición que él planteó y que solamente estaba en la cabeza de él, y habla de algunos presidentes de algunos países que son parte de la misma orquesta, se rodearon de un sistema de gobierno virtual que no existe para la realidad. Ellos se apoderaron de Citgo, de Onómero, de todos los recursos de los venezolanos, pero no hay ningún tipo de inversión, no hay ninguna acción que nosotros podamos decir. Llevó la presidencia interina de Juan Guaidó, eso es inexistente, eso no está en ningún lado, eso solamente está en sus redes sociales. Y en quienes lo siguen, que son además socios del saqueo que están haciéndole a nuestro pueblo. Eso ha hecho que progresivamente se vayan desencantando quienes creyeron en algún momento en esa mentira, pues las mentiras, nosotros le decimos acá al pueblo venezolano, las mentiras tienen patas cortas, y a él se le acabó el tiempo porque duró mucho tiempo hablando de eso y la gente no ve ninguna acción. Yo solamente voy a mencionarte algo, él hizo una promesa ahorita en medio de la pandemia, el coronavirus, de la COVID-19, y dijo que le iba a entregar un bono a los médicos y médicos venezolanos, para que ellos pudieran tener sus condiciones. No ha recibido ni un solo médico venezolano esa ayuda. Hicieron un concierto en la frontera colombo-venezolana para supuesta ayuda económica entre ellos mismos. Puede cualquiera que me esté viendo, escuchando, revisar en internet y va a encontrar que ellos mismos se están acusando de ladrones, porque entre ellos mismos se robaron los recursos que supuestamente recaudaron. Nosotros no lo hemos visto en ningún tipo de inversión y por eso él ha venido progresivamente perdiendo el apoyo. Solo le queda el apoyo del gobierno norteamericano porque él es un títere de ellos, él es un empleado de ellos para las acciones que están llevando. Pero los partidos, y cuando digo los partidos, su militancia, no solamente quienes los dirigen, le han dado la espalda por completo. Le han dado la espalda y ahora que nosotros estamos hablando de elecciones, han querido de algún modo impedir que su militancia, que sus dirigentes participen en un proceso electoral. Sin embargo, en este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral ha facultado a más de 87 organizaciones con fines políticos, incluyendo los de la oposición, y tenemos candidatos de la oposición venezolana participando. ¿A qué le teme esa cúpula opositora radical que confía en que van a llegar los marines norteamericanos y nos van a invadir, en que el pueblo venezolano se va a levantar y va a sacar al presidente Nicolás Maduro? Todo lo contrario, el pueblo venezolano ratifica la revolución bolivariana y la ha ratificado en todos los procesos electorales. Pero llega el momento de la consulta pública. Al nosotros ir a la consulta pública y tener mayoría en la Asamblea Nacional, como así se respira en el ambiente local, en los espacios públicos, acá nosotros podemos ver que vamos en un franco camino hacia recuperar uno de los poderes más importantes del sistema de gobierno nuestro. En Venezuela tenemos una división de poderes. El poder legislativo tiene una gran responsabilidad en la aprobación de recursos, en la aprobación de convenios, en el diseño de leyes y de instrumentos jurídicos que nos permitan a nosotros atender nuestras realidades. No han producido ellos en este periodo, yo creo que ni una sola ley, no han aprobado absolutamente ningún recurso para la nación, no han hecho nada. Bueno, nosotros estamos proponiéndonos para transformar esa realidad. Y al tener nosotros la Asamblea Nacional con mayoría progresista, con mayoría de izquierda, con mayoría chavista, y lo decimos con mucho orgullo, lo que vamos a hacer es devolverle la estabilidad política a la nación y comenzar a discutir, comenzar a debatir sobre los problemas de los venezolanos. La Asamblea Nacional no es un escenario para discutir si ellos son opositores y nosotros chavistas, y entonces nos embraguetemos en esa realidad de discutir problemas que no son los de los venezolanos. La Asamblea Nacional debe ser un espacio, una caja de resonancia de los problemas de los venezolanos para buscarles soluciones, debatir, discutir, puertas abiertas.
ha sido una de las orientaciones y la exigencia del presidente Nicolás Maduro, que nos ha dicho, ustedes lleguen a la Asamblea Nacional, ábranle las puertas al pueblo y discutan los problemas del pueblo, avancemos en la búsqueda de soluciones del pueblo. Y el mayor temor que tienen ellos es que ellos saben que nosotros de llegar ahí le quitaríamos una camisa de fuerza a Nicolás Maduro que ellos pretenden ponerle, que el pueblo la ha desatado. Nosotros recuperaríamos la Asamblea Nacional y retomaríamos la marcha indetenible de la Revolución Bolivariana, el estado de bienestar y de satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Y eso implicaría de inmediato casi que la negación absoluta de que ellos retornaran al poder. Yo veo reflejado en las palabras de Mónica lo que ellos están planteando acá en Venezuela. Ellos están planteando un modelo como el que están aplicándole al Ecuador, de privatización, además de privilegiar los intereses capitales de las grandes empresas, sobre todo de los bancos y de todos los imperios económicos que ellos tienen, para privilegiarlos con los recursos del pueblo. Y cuando ellos están en quiebra, entonces vienen y se endeudan con el Fondo Monetario Internacional. Y luego las medidas que vienen, que esas sí las aplicaron en los años 80 acá en Venezuela, recorte de la inversión social, del gasto público, del gasto social. Entonces significa menos inversión para la salud, menos inversión en la educación, menos inversión en lo social, y por ende los pueblos, los pobres, terminamos pagando los precios de los platos rotos por las oligarquías de cada nación. Nosotros vemos reflejado en la realidad ecuatoriana, y bueno, Bolívar decía que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Nosotros aprendimos de estos 5 años que pasamos con una asamblea opositora que no obró en función del bienestar de nuestro pueblo. Aprendimos de eso, pero también estamos aprendiendo de lo que vivió Argentina con la llegada del macrismo y cómo destruyeron las conquistas populares del pueblo argentino. Estamos viendo reflejado lo que hace la derecha en pueblos como Bolivia, que ahora ellos están dirigiendo el poder desde allá de una manera fraudulenta. Eso sí fue fraudulento lo que hicieron ellos, haber tomado, haber depuesto al compañero Evo Morales. Estamos viendo la experiencia de Ecuador. Para nosotros Ecuador también es una referencia con la avanzada que pudo alcanzar el compañero Correa. Estamos viéndonos reflejados en otras realidades. Y este pueblo, luego de la llegada del comandante Chávez, ha sido un pueblo muy politizado, un pueblo muy educado, un pueblo muy formado. Puedes llegar en cualquier calle a calle, en una tiendita, en una bodega, en algún café, en algún restaurante, en donde sea, en el sistema de transporte público, y escuchas a la gente discutiendo y debatiendo sobre la política, exigiéndonos a los dirigentes. Yo he recorrido las calles de nuestros barrios, las veredas, y te encuentras ahí a gente discutiendo sobre la política. Ahorita que estamos en campaña electoral nos han dicho, ustedes tienen que meterle el tema a lo económico, no puede seguir nuestra economía afectada tan duramente por lo que hicieron ellos, pero también tenemos grandes retos, superar el ritmo pero devolver las capacidades productivas a nuestras realidades, porque solamente desde el desarrollo económico y la estabilidad social nosotros vamos a poder ser independientes y soberanos. Es uno de los principales objetivos de nuestros planes de gobierno. El plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el plan de Chávez, habla del primer objetivo, defender la soberanía, defender la independencia. Recuperar la Asamblea Nacional implica eso, devolverle la soberanía al pueblo venezolano, que le estamos luchando, que le estamos defendiendo, las vidas de ser necesario, y es recuperar la soberanía del pueblo, la autodeterminación. Dios mediante, también Ecuador se derrumbará eso. Estoy seguro que el pueblo ecuatoriano recuperará su revolución y serán dos pueblos hermanos los que impulsen la lucha en Latinoamérica. Los pueblos hermanos que siempre han sido. Solo quiero coger una palabra de Jean que dijo, soy muy orgullosamente chavista. Estamos hablando de que en Venezuela están en proceso electoral y es verdad que en unos meses en Ecuador estará en la misma situación. Lo que quería preguntarte, Mónica, es qué es lo que está pasando en Ecuador tanto con Rafael Correa como con el movimiento al que representa, ya que ha tenido problemas o no le han dejado ni tener su propio partido, ni inscribir el mismo partido, ni a él mismo. Bueno, es importante irnos al comienzo de todo esto, pues cuando Lenín Moreno tomó el poder, pues obviamente entró como Alianza País, Revolución Ciudadana. Él ya tenía un entramado y lo que hizo fue quitarnos el partido Alianza País, pues hasta este momento que vendió la sede que teníamos, la cual habíamos trabajado con mucho esfuerzo, la vendió, nos quedamos sin partido. No nos dejaron inscribir a la Revolución Ciudadana, tuvimos otro partido que se llamaba Maná. Después tampoco nos dejaron, después tratamos de entrar con Compromiso Social, lista 5,
pues el Contralor Celis se metió, la Contraloría no tiene nada que ver aquí, dijo que había un montón de firmas falsas, porque para inscribir un partido en el Ecuador se necesita firmas, dijeron que había un montón de firmas falsas, lo cual no es real, y pues sacaron de la contienda Compromiso Social, ahora estamos con Centro Democrático Lista 1, por suerte sí nos hemos tratado, hemos inscrito ya las candidaturas, nos falta ya acabarlas de inscribir, que es el último proceso, estamos en esto en este momento, pero lo que están tratando es de proscribir pues al binomio de la esperanza, como le llamamos, que es Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Rafael Correa se trató de inscribir de una forma personalísima, esa es la palabra que utilizaron el CNE, para tratar de obligarle a que venga de Bélgica para inscribirse, sabiendo que tenemos problemas del COVID. Aparte de que queremos saber cuál es el significado de la palabra personalísimo, cuando él mandó un poder a su hermana Pierina Correa para que lo inscriba, en el Ecuador puedes hacer con un poder, dado a cualquier persona te puedes hasta casar, entonces ¿por qué no inscribirte? Además que estuvo de forma telemática, pues en el lugar, de forma personalísima, inscribiéndose, pero igual pues no le dejaron. Ahora lo que están tratando, como les vuelvo a repetir, es de proscribir al binomio, y esto va a afectar de gran manera a la revolución ciudadana, porque estaríamos sin representación a la presidencia y a la vicepresidencia. Entonces yo creo que todos los ecuatorianos tenemos en nuestras manos labor de salir y defender, como digo, nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Gracias, Mónica. En el caso de Venezuela hay algo que nos llama mucho la atención, nos ha parecido cuanto menos curioso, y es referente a Nicolás Maduro, que ha dado el indulto presidencial a muchas personas que estaban en la cárcel, personas que encima pertenecen o pertenecían a la oposición y estaban en la cárcel porque habían participado en diferentes intentos de golpe de Estado, digamos. ¿Por qué, si es la oposición y con todo eso que hemos dicho que ha hecho, por qué Nicolás Maduro les ha dado el indulto presidencial? Hay una firme convicción de volver acá a la realidad política venezolana, la paz como un hecho reinante en todos los aspectos. La oposición a nosotros nos han tildado en el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana de dictadores, y somos o hemos sido los promotores de múltiples procesos de consulta a las grandes mayorías. Incluso cuando en el año 2004 se usó por primera vez la figura de referéndum revocatorio, que es una figura de consulta a mediados de periodo de cualquier cargo de elección popular para ratificar o negar alguna posibilidad de seguir en el ejercicio de gobierno. Y mientras ellos nos han llamado también dictadores, han llamado al presidente Nicolás Maduro dictador, y que este proceso es un proceso dictatorial. Pero hemos visto el carácter democrático del presidente Maduro, pero no solo eso, sino hemos reconocido los múltiples esfuerzos que ha estado llevando a cabo en función de lograr la estabilidad política del país y el entendimiento de todos los factores. Lo vimos hasta comunicarse con el Papa Francisco para que pudiera interceder en una mesa de diálogo que obligara a los opositores a sentarse, a debatir y a discutir la política y abandonar el camino de las sanciones, abandonar el camino del bloque económico que afecta a todos los venezolanos y abandonar el camino de la violencia. En Venezuela hemos vivido ya varios periodos de violencia que han sido promovidos por los opositores, que eso lo llamamos acá las guarimbas, que fueron protestas violentas que arremetían contra los espacios públicos, pero no solo eso, sino que llegaron hasta secuestrar y quemar espacios de educación inicial de niños y niñas. Aquí vimos cómo quemaron a personas, pues vivas, y eso fue un hecho público, notorio y comunicacional. Ponían guayas, cables para que los motorizados, la fuerza motorizada que apoyaba la Revolución Bolivariana, que es un movimiento popular, no pudieran circular y se afectaran la vida. Aquí murieron una buena cantidad de personas en manos de estos hechos violentos. Eso no es algo que favorece a ninguno de los venezolanos, y hemos visto cómo el presidente Nicolás Maduro, en función de lograr
que la oposición no tenga excusas para no sentarse, en función de que no tenga excusas para no participar en el proceso electoral. Hasta el indulto presidencial ha sido una de las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro para quitar de plano eso. Aquí hemos visto algunos informes que ha hecho algunos personajes como Michelle Bachelet, que ha dicho que en Venezuela se vulneran los derechos humanos y que hay presos políticos. Se indultan estos presos políticos. Nosotros decimos que son políticos presos, que es distinto, pero de todos modos se le ha dado el indulto para permitirles que participen siempre y cuando sea en el escenario democrático, en el escenario de la paz. Sin embargo, así, con todas las garantías que se han prestado, con bueno, este carácter magnánimo que ha tenido el mismo presidente Nicolás Maduro con el indulto presidencial, ellos todavía no abandonan el camino a la violencia. Estamos esperanzados en la participación mayoritaria, en la oposición racional, en la oposición consciente que puede tener diferencias con nosotros. Bienvenidas sean las diferencias siempre y cuando sean para el desarrollo del país. Entonces esperamos que ellos con esto puedan participar. Sin embargo, algunos personajes, los más radicales, los que confían en la invasión, los que confían que los Estados Unidos va a llegar unos marines y que van a masacrar a todos los venezolanos, los que confían en ese plan, hoy se deslindan del tema democrático. Mientras la otra parte de la oposición, que además es tradicional, estamos hablando de personajes de oposición que históricamente se han opuesto a la revolución bolivariana, que han sido incluso muchos de ellos candidatos presidenciales de partidos de la derecha venezolana, hoy están participando en este proceso electoral que vamos a legitimar el 6 de diciembre, una nueva Asamblea Nacional que trabaje por los derechos y por el beneficio de todas y todos. Muy bien, gracias, Jean. Y bueno, para finalizar con Ecuador, Mónica, te voy a hacer una pregunta. Tú, como candidata de la Revolución Ciudadana, ahora aquí en este programa estás como representante de la misma, ¿qué respuesta crees que va a dar la izquierda ante los ataques que ha sufrido la sociedad y el pueblo de Ecuador, sobre todo la sociedad referente a la izquierda, en el proceso electoral? Bueno, yo creo que la izquierda no tiene que dar ninguna respuesta. La Revolución Ciudadana, pues, es la fuerza mayoritaria en el Ecuador y está claro, nosotros no tenemos que dar ninguna respuesta, pues lo que ha hecho el gobierno traicionero de Lenin y Moreno, lo que ha hecho el liberalismo, habla por sí solo. La gente está cansada, la gente está en las calles, la gente está protestando. Así que el pueblo unido es el que está hablando y está diciendo lo que está pasando. La izquierda no tiene que decir nada, es el pueblo el que está hablando, está saliendo y está protestando, está dejando oír su voz, porque ya estamos cansados de que se nos falte a nuestros, y se vulneren nuestros derechos, se falte el respeto hacia nuestros ciudadanos. Así que la voz del pueblo es la voz que se está escuchando. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, Jean, para finalizar ya el programa, te voy a hacer una última pregunta a ti también. Según tú, ¿cuáles crees que son las tareas fundamentales que va a tener el chavismo a partir del 6 de diciembre y cuáles van a ser tus prioridades legislativas? Bueno, el escenario que viene es un escenario bien importante. Nos toca reconstruir el escenario, reconstruir la institucionalidad que ha destruido por completo la actual Asamblea Nacional, recomponer las relaciones del gobierno venezolano con todos los gobiernos del mundo a partir del ejercicio de la legitimación que da la Asamblea Nacional para los convenios, para los acuerdos internacionales, recomponer la estabilidad política que nos permita tener representantes en todos los países del mundo y que esto pueda permitir de algún modo también la inversión y el desarrollo económico. Esta estabilidad política redunda en eso, redunda en recuperar todo nuestro aparato económico a partir de qué, de la exigencia del cese a las sanciones, al bloqueo económico, y que esto nos permita a nosotros retomar lo que ya teníamos. Nosotros lo que queremos con la Asamblea Nacional, con la nueva Asamblea Nacional, es cambiar la realidad actual, que es una realidad de conflicto que prestan ellos, que es una realidad de destrucción, que es una realidad, pues de afectaciones negativas, cambiarla por un escenario de debate político, de discusión, de construcción de instrumentos que vayan en función del plan de desarrollo que hemos planteado, que además votó todo el pueblo venezolano y aprobó cuando fueron así consultados para presidencias, para gobernadores, para alcaldes.
La Asamblea Nacional no puede ser una piedra de tranca, tiene que convertirse en una palanca que impulse el desarrollo, y nosotros hemos tenido un gran avance en materia legislativa. Yo creo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las constituciones más de avanzada en materia social y en materia de participación, por lo incluyente que es, y hemos desarrollado un conjunto de leyes ante esta Asamblea Nacional que permiten la participación, que permiten la consolidación del poder popular, que es una de las instancias de gobierno más importantes que tenemos, que es el gobierno de la gente. A partir de ahí, tenemos nosotros que avanzar en la construcción colectiva de nuevos instrumentos jurídicos que se adapten a estas realidades económicas y, por supuesto, prestar escenarios para superar el rentismo petrolero, que es uno de las grandes deudas que tenemos con nuestro pueblo, y que estoy seguro que la Asamblea Nacional puede avanzar en diseñar en materia legislativa instrumentos que avancen hacia ello. Bueno, pues os agradezco muchísimo tanto a Mónica Palacios como a Giancarlos Martínez que hayáis participado en este programa de esta semana. Gracias por habernos ofrecido vuestro tiempo y por habernos explicado las dos realidades que para nosotros no es tan cercana. Y bueno, os invito a los que nos habéis seguido a que volváis otra vez a seguirnos el próximo miércoles con un nuevo tema de Sistema Roto. Gracias y adiós. Gracias a ustedes. Chao.